La noticia de Sune lleva el evento a una dimensión completamente nueva. Tras el atentado en el que resultaron gravemente heridos Seiran, Sune y Ferit, sus familiares viven un calvario físico y mental en los pasillos del hospital. A medida que la dinámica interna de la familia se ve alterada por una serie de accidentes, los secretos y los arrepentimientos comienzan a salir a la superficie. El apoyo de Ferit ayuda a Seiran a sentirse aliviado. Durante este difícil proceso, Seiran redescubre su confianza y amor por Ferit. Sin embargo, las acciones imprudentes de Ferit y sus planes de venganza hacen que Seiran se sienta incómodo una vez más. La llegada del hombre de mayor confianza de Jalisa, Senghis, a la casa crea curiosidad en la casa. Su deber es vigilar a Ferit. Los errores pasados de Buyu Khan y los errores de Abidin destrozarán a la familia una vez más. Mientras tanto, la noticia de que Sune lucha por sobrevivir lleva la historia a una dimensión completamente nueva. Episodio 92 de la serie Yal Sapn, protagonizado por Afra Sarasolu, Setin Tekindor y Met Ramazan de Emir, el destino de Sune, que estaba internada en cuidados intensivos, y la declaración de Atuk mi más sentido pésame se convirtieron en motivo de curiosidad. Los espectadores se preguntan, ¿Sune se está muriendo? Beril Posam dejará la serie hace preguntas. Empezó a investigar. En el último episodio de King Kapkini, las familias Koranian quedaron devastadas después de que Seiran, Ferit y Sune, quienes recibieron disparos, fueran llevados al hospital. Mientras todos los que estaban en el hospital esperaban ansiosos, Abidin le dijo a Karam, solo queríamos asustarte. Si hubieras dicho, vas a ir y disparar a la gente, no lo habría permitido. Mientras Abidin buscaba frenéticamente gente en la mansión, Ferit y Seiran también recobraron el sentido y se levantaron. Sune, cuyo estado era crítico, fue llevado a cirugía. Seiran se echó a llorar y preguntó, ¿qué haría si algo le sucediera a mi hermano Ferit? Puede morir el hermano de una persona, dijo. En cuestión. Cuando Ferit pensó en su hermano Fuat y dijo, morirá, Seiran se disculpó y dijo, ojalá Dios me hubiera quitado la vida en lugar de quitarle la suya. Ferit dijo que tenían que esperar. Mientras Seiran le dice que no la deje, Ferit se cuestionó una vez más. Abidin, que se entera de que Sune está en una mala situación y está devastado, le pide una explicación a Karam. Resulta que Sune está embarazada. Aunque la cirugía de Sune fue un éxito, todos tenían esperanzas. Seiran le preguntó a Ferit de qué habló con su hermana esa noche. Ferit, que mintió, abandonó el hospital. Mientras tanto, Abidin, preocupado por su esposa, contactó con Gulgun. Gulgun describió lo sucedido diciendo, no mereces nada. Abidin rompió a llorar cuando se enteró de que Sune estaba embarazada. Cuando Qasim vio a Abidin salir al jardín, fue tras el coche en el que se había subido. Ferit también allanó la mansión de Bayukan. Cuando vio que la mansión estaba vacía, fue a la tienda de Isaac. Aunque Gulgun no le contó a Esm sobre la situación, Qasim y Abidin se encontraron cara a cara. Aunque Qasim lo perdonó por el bien de su nieto, también le dijo a Ferit que lo había perdido. Preocupado por su nieto, Jalis Koran llamó a Senghis, uno de sus hombres de confianza, y le pidió que vigilara a Ferit. Ferit, que persiguió a Bayukan con el apoyo de su abuelo, partió con Senghis. Hatisi se opuso a esto y le dijo a Jalis Age que hiciera las paces. Después de pensarlo un rato, Jalis Koran llamó a Bayukan y le propuso matrimonio. Después de preguntar y encontrar la casa de Bayukan con jardín, Ferit esperó para entrar. Seiran también iba en secreto a ver a su hermana. Mientras le decía, por favor, que estés bien, Sune le tomó la mano. Sune se despertó y dijo, Seiran, hice algo muy malo. Ferit. Y estaba a punto de confesar todo, la enfermera vino y sacó a Seiran. Gulgun, que llamó a Seiran,
se sorprendió al escuchar a Sune hablar de Ferit. Se sorprendió mucho cuando el agente inmobiliario lo llamó y le dijo, Orhan y Fakat están alquilando una casa. Ferit, que permanece leal al plan de Cengiz, ataca la mansión de Bayukan. Ferit se adelantó y se enojó porque estaban huyendo. Su abuelo llamó. Halis Koran le dijo a su nieto, ven rápido Ferit, lo encontré. Mientras tanto, Gulgun exigía cuentas a Orhan y a Fakat. Halis Ağa llamó para confirmar que la casa estaba alquilada. Cuando Ferit regresó a la mansión, se sorprendió al ver que no había nadie en casa y sus pertenencias estaban empacadas. Al encontrar a su abuelo en ese momento, Ferit exhaló un suspiro de alivio. Halis Ağa dijo que abandonó la mansión para evitar el derramamiento de sangre. Halis Ağa, que permaneció en silencio ante la sonrisa triunfante de Uluanm, le dijo a Ferit, dame un poco de tiempo. Dijo. Al mismo tiempo, Sune, que estaba enferma, también estaba siendo tratada. Mientras todos esperaban con lágrimas la buena Kingfisher, una historia de amor, traición y renacimiento. Kingfisher no es solo una serie de televisión, sino también una producción que aborda las complejas relaciones humanas, la dinámica familiar y las diferentes caras del amor. La historia que toma forma alrededor de Seyran y Ferit lleva al público a un viaje emocional y los anima a plantearse preguntas que invitan a la reflexión. El accidente es el punto de inflexión, el accidente que viven Seyran, Sune y Ferit es un punto de inflexión que cambia no solo la vida de los personajes sino también todos los equilibrios. Este evento pone a prueba a los miembros de la familia física y mentalmente, al tiempo que revela secretos y arrepentimientos del pasado. La ira descontrolada de Ferit y su deseo de venganza afectan profundamente a Seyran y comienza un nuevo periodo de prueba en su relación. El poder curativo del amor. Después del accidente, Seyran intenta aferrarse a la vida nuevamente con el apoyo de Ferit. En este proceso, su confianza y amor por Ferit aumenta aún más. Para Seyran, el amor se convierte en una fuente de refugio y sanación en estos tiempos difíciles. Sin embargo, los planes de venganza de Ferit preocupan a Seyran y plantean preguntas sobre el futuro de su relación. Secretos y enfrentamientos. La llegada de la mano derecha de Halis Ağa, Cengiz, crea una nueva curiosidad en la casa. El deber de Cengiz es mantener a Ferit bajo control. Esta situación restringirá los movimientos de Ferit y aumentará la tensión entre él y Seyran. Mientras tanto, los errores pasados de Buyukan y los errores de Abidin destrozarán a la familia una vez más. Las cargas del pasado afectan profundamente la vida presente de los personajes y los enfrentamientos se vuelven inevitables. Una nueva dimensión llega con las noticias de Sune, en un momento en el que todo es confuso y la esperanza se ha ido, la noticia de Sune lleva la historia a una dimensión completamente nueva. Esta noticia trastoca todas las expectativas, no solo de los personajes sino también de la audiencia. Parece que nuevos acontecimientos cambiarán por completo las relaciones de los personajes, sus equilibrios e incluso sus destinos. Análisis del personaje. Seyran, una mujer fuerte, decidida e inteligente. Valora a su familia y a sus seres queridos. Ella siente un profundo amor por Ferit, pero le resulta difícil lidiar con su comportamiento descontrolado y su deseo de venganza. Ferit, un hombre apasionado, carismático y valiente. Está enamorado de Seyran, pero su ira y su deseo de venganza a veces lo llevan por el camino equivocado. Tendrá que enfrentarse al pasado de su familia. Sune, la hermana de Seyran. Tiene una estructura emocional, sensible y frágil. Lucha por sobrevivir después del accidente. Parece que la noticia de Sune cambiará el curso de la historia. Halis Ağa, cabeza de la familia. Un hombre fuerte, autoritario y tradicional. Ahora pagará el precio de sus errores pasados. Comprar, una mujer misteriosa, fría y distante.
Los conflictos y secretos del pasado afectarán profundamente a la familia. Cengiz, la mano derecha de Khalis Aa. Él es responsable de mantener a Ferit bajo control. Un personaje misterioso y peligroso. Abidin, el empleado leal de la familia. Los errores que cometiste en el pasado te pondrán en una situación difícil. Temas, amor y relaciones. Kingfisher revela las diferentes dimensiones del amor, la complejidad de las relaciones y la importancia de los lazos familiares. La relación inestable de Seyran y Ferit muestra cómo el amor se pone a prueba por las dificultades. Dinámica familiar. La serie aborda cómo las relaciones familiares, los conflictos generacionales y la carga del pasado afectan la vida humana. El autoritarismo de Khalis Aa, los secretos de Buyu Khan y las búsquedas de la generación más joven dan forma a la dinámica familiar. Enfrentando el pasado, los personajes se ven obligados a enfrentar errores, arrepentimientos y secretos que cometieron en el pasado. La carga del pasado afecta profundamente la vida presente y contribuye al desarrollo del carácter. Venganza y perdón. El deseo de venganza de Ferit es uno de los temas importantes de la serie. Revela cómo la venganza transforma a las personas y lo difícil e importante que es perdonar. El poder de las mujeres. Personajes femeninos fuertes como Seyran y Sune tienen un lugar importante en la serie. Muestra cómo las mujeres luchan contra las dificultades, cómo se mantienen fuertes y cómo se aferran a la vida. El éxito de la garza. Jalsap logra atraer la atención del público con su fuerte actuación, su impresionante guión y su exitosa dirección. La serie se destaca no solo como una producción de entretenimiento, sino también como una producción que arroja luz sobre los problemas sociales, las relaciones